Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy los saludo muy cordialmente. Hoy vamos a tener un estudio de la palabra en la cual vamos a estudiar Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro hermano fiel. Vamos a estudiar esa formación en la cual Jesús nos transmite a través de la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la formación? ¿Cuál posesión tomó nuestro hermano mayor, Cristo Jesús? Ahora, cuando nosotros estudiamos su santa palabra y vamos al concepto en la cual Cristo nos habla, Él nos dice aquí en su santa palabra, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto era el mismo diablo. Él venció el imperio de la muerte. Ahora, ¿en qué posición vino nuestro Señor Jesucristo? Entonces, cuando vamos al concepto, ¿en qué posición vino? Él vino en la posición de Adán y Eva, de Adán. Él tomó esa posesión de Adán, porque en el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, no existía el pecado. No existía el pecado en el mundo. En el principio, cuando Dios tenía la conversación con Adán y Eva, era la santidad, era la formación y era la pureza. Había una santidad pura. Y esa santidad pura era en aquel momento cuando Adán y Eva tenían esa santidad, porque era la carne santa, purificada, no había pecado en el mundo. Y Cristo viene a tomar en la posesión de Adán desde el principio, esa formación, porque Adán no pudo contener esa santidad a raíz de que se dejó llevar por el pecado, se dejó arrastrar por el pecado. Cuando Dios le dice que puede comer de todo árbol, menos de aquel, Dios le estaba poniendo el carácter de la obediencia, en la cual Adán y Eva tenían que obedecer el mandato en el cual Dios le estaba diciendo, puede comer de todo árbol, pero menos de aquel. Y Adán y Eva, pues, no obedecieron ese mandato. Y ahí es cuando entra el pecado al mundo. Entra el pecado al mundo y esa naturaleza que tuvo Adán, que era una naturaleza santa, en ese momento pues entró el pecado al mundo. Entonces se convirtió Adán en la carne pecaminosa. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos de nuestros primeros padres esa carne pecaminosa. Si el pecado lo heredamos por ellos, pero no es porque nosotros nacemos pecadores. Heredamos la carne pecaminosa, pero no nacemos pecadores. Por eso que Cristo, cuando Él viene, Él nos enseña esa formación de que podemos andar en la carne pecaminosa, pero Jesús nos enseña a nosotros a caminar sin pecado. Podemos en esa formación de pureza que Cristo nos enseñó. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 8, ahí analizamos y vemos en el capítulo 13, versículo 8. En el capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, eso nos enseña a nosotros en ese carácter de amor y de bendición. Y la adoraron todos los adoradores
los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjate lo hermoso que Dios nos enseña aquí a nosotros, desde el principio del mundo. Y si alguno no tiene oído, oiga. Esa es la formación en la cual Cristo nos enseña en esa pureza de bendición. Porque cuando nosotros leemos en el capítulo 2 de Hebreo, en el capítulo 2 de Hebreo, ahí vemos y analizamos en la cual Jesús nos habla a través de su palabra, cuando leemos en el capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por los cuales no se avergüenzan de llamarlos hermanos. Fíjate que mismo Jesús nos llamó hermanos, porque Él no se avergonzó de llamarnos hermanos, y eso es lo que Él nos enseña aquí a nosotros. Porque Cristo vino en carne y sangre como nosotros. Él venció al pecado, Él venció a la muerte. Cuando vamos al concepto de esa formación en la cual Él nos enseña, en el capítulo 2, en el versículo 14 del libro de Hebreo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al mismo diablo. Fíjate que triunfó el amor, triunfó la verdad a través de Cristo nuestro Señor, porque venció al pecado, venció a la muerte en la cruz, venció al diablo. Fíjate que esa es la formación en la cual Cristo nos enseña. Porque Cristo, cuando Él viene en carne y sangre como nosotros, Él viene como Adán, desde el principio, esa formación de pureza. Él nos enseñó esa formación en la cual nosotros debemos caminar con esa carne pecaminosa, pero no pecando. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Jesús nos enseñó que ni con el pensamiento se peca, porque Jesús no pecó ni con el pensamiento. Él no pecó, más bien Él cargó nuestro pecado. Y por eso que Él nos enseña ese camino verdadero, ese legado maravilloso, ese ejemplo que Cristo nos enseñó a nosotros. Y por eso que Él es el hermano fiel, el hermano sincero, el hermano que nos enseñó una disciplina de pureza y de amor. Y por eso es nuestro hermano fiel, nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús. Él nos enseña esa pureza en la cual, por el amor puro, nos enseña cómo nosotros debemos caminar con el verdadero amor. Y eso Él nos enseña en carne y sangre como nosotros, porque Cristo vino en carne y sangre como nosotros. Él vino en carne y sangre. Entonces, como Él vino en carne y sangre como nosotros, Él nos enseñó cómo nosotros debemos caminar en una formación de pureza. Porque Él nos enseña, a través de Cristo, nuestra formación y pureza. Él nos enseña la verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Porque si analizamos y vemos esa gran verdad en la cual nosotros vamos al concepto de la formación, que lo vemos en el libro de Juan, y vemos la parte formada que es Cristo Jesús, y vemos en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece a las tinieblas, no prevalecieron contra ella. No hubo un
hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fíjate que en la formación, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Esa es la formación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es nuestro hermano mayor, fiel, puro y sincero, que es Cristo Jesús. Esa es la formación en la cual Él vino en carne y sangre. Él cargó nuestros errores. Él cargó nuestro pecado y Él muere en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Él nos enseña cómo nosotros debemos andar en carne pecaminosa. Pero a nosotros buscar a Cristo Jesús y llevamos ese concepto de amor y de bendición que Cristo nos transmitió cuando Él anduvo en la tierra. Él nos dejó un legado muy bonito y muy consciente, en la cual nosotros, para alejarnos del pecado, tenemos que andar como Cristo anduvo. Porque eso fue lo que Él nos enseñó. Por eso Él vino en carne y sangre para enseñarnos a nosotros a vencer al pecado, a la tentación, al deseo de ir al pecado. Porque eso es lo que me lleva a mí al pecado, el deseo. Y eso fue lo que Él nos enseñó. Nos enseñó ese concepto de amor y de bendición, ese concepto de amor, ese concepto de pureza, en la cual a través de Cristo nuestro Señor vencemos el pecado a través de Él. Porque Él nos enseña aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, en el capítulo 5 vemos claro, en el capítulo 5 versículo 16, vemos: digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Fíjate que eso es lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Digo pues, anda en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu, ando en la formación, ando en la obediencia, en la disciplina que Cristo nos enseñó, no satisfago los deseos de la carne, porque eso es lo que me lleva a mí al pecado, el deseo de pecar. ¿Por qué? Porque me dejo arrastrar por el pecado. Por eso Cristo me enseña aquí: digo pues, anda en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en la obediencia, en la pureza, en la formación, en la cual Cristo nos enseña. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo es de dejarme arrastrar por el pecado. Me lleva al pecado y me lleva a la destrucción. Me lleva a la muerte eterna cuando yo me dejo arrastrar por el deseo de la carne. ¿Por qué? Porque cuando a veces peco hasta con el pensamiento peco. Cuando el deseo carnal me hace llevar al pecado, me llega el pecado, me lleva al pecado. Y eso es lo que en este concepto me está enseñando en el libro de Gálatas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Contra el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Dios Todopoderoso. Porque en el Verbo era Dios. Y es Dios. Es la formación. Esa es la pureza en la cual Cristo nos enseña a nosotros. Por eso es que
Por eso que Jesús vino en carne y sangre como nosotros, para enseñarnos a nosotros a caminar en la obediencia, en el amor, en la pureza. Y por eso que Jesús nunca pecó, no se le conoció pecado, porque Él no pecó. Él vino a enseñarnos a nosotros que podemos andar en la carne pecaminosa, la que heredamos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Pero Jesús, cuando toma posesión como nosotros, Él tomó la posesión de Adán desde el principio, en esa formación de pureza. Eso es lo que Él nos enseña a nosotros. Y Él tomó la posesión de carne y sangre como nosotros y nos dio la libertad y triunfó la verdad. Esa verdad que triunfó en la cruz cuando Él muere. Él resucita al tercer día y venció al diablo en la cruz. Lo venció. Al que tenía el imperio de la muerte, Cristo lo venció en la cruz. Y por eso, por esa formación que Él nos enseñó, en esa pureza, Él nos enseña cómo nosotros debemos caminar con Cristo Jesús. Porque esa es la pureza. Eso es una formación en la cual Dios nos da a través de Cristo Jesús. Ahora, cuando vamos a estudiar el libro de Santiago, en el capítulo Santiago, vamos a estudiar aquí Santiago, en el capítulo 1, versículo 13 al 15, nos dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Otro es de la obediencia, porque Él tomó nuestra posesión de carne y sangre, como nosotros. Pero Él nos dio a nosotros una enseñanza en la cual nosotros podemos andar en carne y sangre. Él nos enseñó esa formación. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Santiago, vemos esa formación. Ahora vamos a estudiar Segunda de Pedro en el capítulo 1. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate que aquí Pedro esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del pecado, de la maldad. ¿Y cómo logramos esa formación? A través de Cristo Jesús. Logramos esa pureza, esa formación en la cual Cristo nos enseñó. Ahora, fíjate, cuando nosotros estudiamos el libro de Romanos, en el capítulo 8, Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, vamos a estudiar Romanos en el capítulo 8. ¿Qué nos dice el versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate, cuando somos formados, purificados en el Espíritu de Dios, es porque andamos en la obediencia de su palabra, andamos en la obediencia, en la disciplina, en el verdadero concepto del amor que es Cristo Jesús. Y eso fue la formación que Cristo nos enseña a nosotros, la pureza. Él nos enseña cómo nosotros debemos caminar como caminó Cristo, nuestro hermano mayor. Es la formación. Y por eso Cristo no se avergonzó de llamarnos hermanos, porque somos hermanos en Cristo Jesús.
Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Y esa fue la formación que Cristo nos enseñó. Ahora, cuando estudiamos Romanos capítulo 8, versículo 3, estamos estudiando algo muy importante. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjate. Por eso que cuando nosotros somos guiados por el poder del Espíritu Santo, somos formados en pureza. Y Cristo nos enseñó a andar en la carne, en el pecado. Él nos enseña, porque Él anduvo en carne y sangre como nosotros. Y venció al pecado, venció las tentaciones del demonio. Él no se dejó arrastrar por el pecado. Todo lo contrario, Él se mantuvo firme en su naturaleza pura de Adán, desde el principio. Esa naturaleza Él la tomó, la de Adán, porque Él es el segundo Adán. Y Él tomó esa naturaleza de formación y de pureza, pura de amor y de bendición. Y esa es la que Él nos enseña a nosotros, porque Él vino en carne y sangre como nosotros. Por eso, cuando nosotros andamos en la formación de amor y de bendición, andamos como anduvo Cristo Jesús, en esa formación. En esa formación, cuando nosotros andamos como anduvo Cristo Jesús, por eso aquí en el capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Exactamente. Porque hoy en día la mayoría de personas no quieren buscar a Dios. Se dejan arrastrar por el pecado. El deseo de la carne te lleva al pecado. Y eso es lo que Cristo nos enseñó a nosotros, porque Él vence al demonio en la cruz. Él lo vence. Y eso es lo que Él aquí nos da, la formación en la cual Cristo vence al demonio totalmente en la cruz. Ahora, cuando vamos a Isaías, vamos a buscar a Isaías en el Antiguo Testamento, vamos a buscar aquí Isaías en el capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice Isaías? Por tanto al Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Fíjate la señal que Cristo nos está dando aquí, Dios Todopoderoso. Eso lo vemos en el libro de Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la formación en la cual Cristo vino? Él tomó la naturaleza, esa naturaleza en la cual nosotros vimos en esa formación. Cristo, al tomar nuestra humanidad caída, tomó nuestra condición en la cual nosotros mismos formamos esa condición en la cual heredamos de nuestros primeros padres la carne pecaminosa. Pero Cristo tomó nuestra formación en carne y sangre como nosotros. Y por eso cuando vamos al concepto del amor y de la bendición, ese legado que Cristo nos enseñó es una formación en la cual debemos todos caminar como Él anduvo. Porque eso fue la enseñanza que Cristo nos enseñó. Esa formación en la cual Él nos enseñó que habiendo caído Adán y Eva en el pecado, porque Adán y Eva en el principio Dios los hizo santos, porque Dios tenía comunicación directamente con Adán y Eva.
siempre tenía esa comunicación con Adán y Eva. Y esa comunicación, a la medida que Cristo Jesús toma la posesión de Adán y Eva en el momento de que ellos caen en el pecado, es cuando Él viene en carne y sangre como nosotros, esa formación en la cual Él nos enseña el camino de cómo nosotros podemos derrotar el pecado a través de Cristo Jesús. Porque Él fue tentado en muchas ocasiones por el demonio, lo tentó por todos lados, lo tentó por aquí, por allá, por todos lados. Pero Él no se dejó vencer por la tentación, Él dominó todo eso. Y eso es lo que Él nos enseña a nosotros, cómo nosotros debemos caminar como Cristo Jesús, en la obediencia, en su amor, en su pureza. Él nos enseñó cómo debemos nosotros dominar el deseo de la carne para arrastrarme hacia el pecado. Eso es lo que Él nos enseña a nosotros en esa formación. Y por eso es que nosotros tenemos que caminar como Cristo Jesús, en esa formación de pureza. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 10, ¿qué nos dice Juan? Vamos a estudiarlo. ¿Qué nos dice Juan en el capítulo 15? Juan, capítulo 15. En el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Fíjate que Él aquí nos está dando algo que es muy importante, porque es la obediencia, es la disciplina en la cual Cristo Jesús nos enseña. Él nos enseña: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Eso fue el legado que Cristo nos enseñó, a ser obediente de su palabra, obediente en el amor, obediente y tener la disciplina en la cual Cristo nos enseña. Y por eso Él tomó la posesión en carne y sangre como nosotros, porque Él nos enseñó la formación, Él nos enseñó cómo nosotros debemos andar como anduvo Cristo Jesús. Y cuando nosotros vencemos el pecado, como Cristo venció el pecado, es porque andamos en la obediencia de su palabra. Porque decir que yo voy a vencer al pecado, que yo lo voy a vencer, eso es mentira, es imposible. El deseo de la carne a mí me lleva al pecado. Y por eso Cristo nos enseñó a nosotros cómo nosotros podemos vencer al pecado. Pero ¿cómo lo podemos vencer? Andando en la obediencia de su palabra. Y eso es lo que Cristo nos enseña, andar en la obediencia. Ahora cuando estudiamos Hebreo, en el capítulo 2, Hebreo capítulo 2, versículos 17 y 18. Estudiamos lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano para venir a ser mi misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso y socorrer a los que son tentados. Fíjate que aquí Cristo me está indicando, me lo está diciendo. ¿Cómo podemos vencer al pecado? Cuando andamos en Cristo Jesús, cuando andamos obedeciendo su palabra, cuando andamos obedeciendo su verdadero amor. Y eso lo estoy entendiendo aquí
en el libro de Hebreo, en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano. ¿Y quién es nuestro hermano? ¿Quién es nuestro hermano mayor? Cristo Jesús, porque somos hermanos en Cristo. Y eso aquí Él me lo está confirmando para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado y poderoso para socorrer a los que son tentados. Él muere en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Él vence a la muerte. Él vence al pecado en la cruz y vence al demonio en la cruz, al diablo. Por eso que es Cristo nuestro Señor, es la formación, es en la cual nosotros debemos seguir ese concepto de amor. Y por eso que Cristo nos enseña el verdadero contenido del amor. Cuando nosotros nos socorremos como Cristo, Él es nuestra guía, Él es nuestra formación, porque Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio, Él es la vida eterna, Él es la formación. Y por eso cuando nosotros buscamos a Cristo Jesús, estamos buscando la vida eterna, estamos venciendo al pecado a través de Cristo Jesús. Y esa es la pureza en la cual Cristo nos enseña a nosotros. Hoy en día hay muchas personas que dicen que no, que yo soy salvo por la gracia. Es verdad, nosotros somos salvos por gracia. Pero recuerde de que Cristo Jesús nos enseñó algo que es muy importante. Él muere en la cruz. Él venció al pecado en la cruz, a la muerte. Él venció al diablo en la cruz y somos salvos por gracia. Pero el hecho de que Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, eso no me indica que yo voy a seguir la vida mundana, voy a andar en la perdición, voy a andar con muchas mujeres disfrutando los placeres de la vida y voy a seguir rumbeando y voy a seguir desobedeciendo a Dios prácticamente. Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado a través de la gracia de Cristo, pero también andando en la obediencia de su palabra, en fe, en la fe de Cristo Jesús, como Él nos enseñó a nosotros. Él nos enseñó a ser limpio y purificado, a ser limpio, puro. Él nos enseñó, ¿por qué? Porque a lo que Él muere en la cruz para el perdón de nuestro pecado, Él nos está limpiando esa sangre maravillosa que Cristo derramó en la cruz, nos está limpiando a nosotros del pecado. Pero tenemos que andar en la obediencia de su palabra, esa obediencia de amor y de bendición que Él nos enseñó a nosotros. Porque el hecho de que Él muere en la cruz para el perdón de nuestro pecado, eso no me da hincapié a mí para yo seguir rumbeando y disfrutando los placeres de la vida, andando con distintas mujeres, andando de la tumba al tambo, bebiendo y gozando y alejándome de Dios. ¿Qué vida es esa? Esa es la vida mundana, esa es la que me lleva a mí a la muerte eterna. Eso me lleva a mí a la destrucción. Pero si yo ando en la obediencia, en el verdadero concepto del amor, en la cual Cristo nos enseñó a nosotros, en ese concepto de formación y de pureza, a través del poder del Espíritu Santo que nos limpia, nos purifica, nos limpia nuestra mente, nos limpia el deseo de pecar, cuando nosotros nos aferramos a Cristo nuestro Señor, cuando tenemos a Él como sumo sacerdote, como nuestro protector. Él es Cristo Jesús. Y por eso en su santa palabra aquí me lo está diciendo en esa formación. Porque si yo voy a Él en esa formación de pureza, cuando yo voy en el capítulo 2 de Hebreo, en el versículo 11, ¿qué me dice aquí? Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él no se avergonzó de llamarnos hermanos a nosotros, hermanos en Cristo, que nosotros debemos tomar esa vocación de amor y de bendición, de esa vocación que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el concepto del amor?
el concepto del amor. ¿Cuál es la formación y la pureza del amor? ¿Qué es amor? ¿Cuál es la formación del amor? Porque recuerde que esa formación del amor es cuando nosotros somos semejantes a la formación de la pureza que es Cristo Jesús. Somos la santidad del amor a través de Cristo Jesús. Porque recuerde que cuando Cristo muere en la cruz para el perdón de nuestro pecado, Él nos transmitió a nosotros esa formación. Esa formación que nosotros podemos ser limpiados con esa sangre maravillosa. Cuando nosotros vamos al Señor, lo buscamos a Él, nos bautizamos en Cristo nuestro Señor. Cuando yo me bautizo en Cristo, soy una nueva criatura para Dios, porque soy formado de pureza y de amor. ¿Por qué? Porque cuando Cristo me limpia y me purifica, me limpia, porque aleja a ese viejo hombre que yo era, el hombre pecador, me aleja, me saca de ese viejo hombre que era, y me transforma en una nueva criatura y me hace ser una persona distinta al que yo era. Y por eso, a través del bautismo, Dios nos enseña a nosotros esa formación, ese hermano mayor que tomó nuestra posesión en carne y sangre como nosotros. Él nos enseñó que podemos vencer al pecado a través de Cristo Jesús. Y eso fue lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Podemos vencer al pecado a través de Cristo Jesús. Podemos vencerlo. Ahora, si yo me alejo de Cristo Jesús, yo nunca voy a vencer al pecado. Por cuenta mía nunca lo voy a lograr. Nunca. Pero si yo busco a Jesús como el sumo sacerdote, como el sumo que Él me va a bendecir y Él me va a proteger y Él me va a cuidar y Él me va a bendecir a través del poder del Espíritu Santo, me va a limpiar y me va a alejar del pecado. Yo lo puedo lograr a través de Cristo Jesús, pero buscándolo a Él, humillándome ante Él, porque Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él cargó nuestros errores y eso fue lo que Él nos enseñó. Cuando Él nos enseña en el libro de Hebreo, en Hebreo capítulo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo venció al demonio. Cristo venció al diablo en la cruz. Por eso tenemos que buscar a Cristo Jesús, porque somos salvos por gracia, por fe y por la obediencia de su palabra. Cuando nosotros obedecemos esa palabra que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, y nosotros, cuando andamos en la obediencia de sus palabras, andamos como Cristo anduvo en la obediencia, en la disciplina, en el verdadero amor, en el verdadero contenido de su palabra. Y por eso, hermanos míos, yo los invito a cada uno de ustedes a escudriñar la Sagrada Escritura, porque esa es la enseñanza que Cristo nos da a nosotros, esa formación en la cual nosotros podemos caminar como anduvo Cristo Jesús. Buscándolo a Él, obtenemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en una formación como en el principio. Cuando nosotros buscamos el libro de Juan, en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. ¿Y quién es Dios? Aquí Juan me lo está diciendo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios es el Verbo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la formación de un solo Dios, es la formación de la pureza. Por eso, hermanos, yo los invito a buscar a Dios de corazón, busquémoslo. En Él está nuestra salvación, busquémoslo. Humillémonos ante el Padre, Creador del cielo y la tierra, porque Él es nuestra formación, Él es nuestra pureza,
Y cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, wow, bueno, se nos llena el corazón, de alegría y nos sentimos formados en Cristo Jesús y seguimos creciendo en el verdadero concepto del amor. Por eso es que tenemos que buscar a Dios de corazón. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos es la ley de Dios. Cuando yo amo a Dios, obedezco los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Esa es la formación. Esa es la formación en la cual Dios nos transmite a nosotros en esa pureza, en esa pureza de amor y de bendición. Porque la bendición viene de Dios. Y por eso, cuando yo busco en la Sagrada Escritura y veo ese mensaje de amor, y veo el mensaje verdadero de Cristo Jesús, veo que el amor y la pureza es del amor. Y por eso Dios le responde a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre? Y Jesús le dijo, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es que tenemos que bautizarnos en Cristo, seguir la obediencia de su palabra y obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Bueno, familia, yo los invito para otra nueva oportunidad. Seguiremos escudriñando la Sagrada Escritura y seguiremos cada día fortaleciéndonos en Cristo y dándole gracias a Dios que todos los días nos bendice y nos da esa fortaleza divina que es el poder del Espíritu Santo, que es la formación, que es la santidad en la cual Cristo nos enseña esa formación. Y por eso tenemos que buscar a Cristo Jesús en esa formación de pureza, de amor y de bendición. Por eso, hermanos, qué más hermoso es cuando uno anda en los caminos de Dios. Eso es lo más bello y lo más hermoso. Bueno, hasta otra nueva oportunidad y que Dios derrame muchas bendiciones sobre todos ustedes, sobre ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me los bendiga a todos, a cada uno de ustedes. Amén y amén.